Ok, presta atención. Mira, para explicar todas estas cosas, usted tiene que moverse hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados, hacia el presente, hacia el pasado, hacia el futuro. Tienes que ir antes de la ley a la oscuridad, tienes que ir a la sombra, que es después de la ley, y tienes que ir a la luz, que es después de Cristo, para poder entender. Tienes que moverte en diferentes direcciones, y hay que moverse en la Biblia para diferentes versículos. La gente piensa que el texto de Apocalipsis está aislado de Éxodo, de Génesis, de Levítico, de Deuteronomio. No, está todo combinado. Esto es un rompecabezas. Esto es un rompecabezas. Mira, les quiero poner un ejemplo para que usted vea y verá si no me da la razón. Escuche bien. Escuche bien. Fíjate esto. En el primer sello, le voy a dar aquí un adelantico para que usted entienda. En la primera trompeta, disculpe, se lanza un ataque biológico sobre el planeta. ¿Por qué es fácil decir que es biológico y no es químico? Muy fácil, porque es fuego mezclado con sangre. Y la sangre no es químico, aunque te hace un examen de química de la sangre. Pero la palabra bio que se utiliza ahí procede de la palabra vida. Por lo cual te da las iniciales y la fase de que es un arma biológica, es un arma viviente, es algo vivo. Mira, ahorita experimentamos nosotros aquí en nuestro mundo actual con algo que se soltó de las manos y tuvimos un ataque que no podemos decir que era químico ni biológico. ¿Por qué? Porque patológicamente era una proteína, no era una bacteria, no era un virus. ¿Sí me está comprendiendo? Y hay una gran diferencia, quiero hacerle un paralelo aquí con la sexta trompeta, que la sexta trompeta es un ataque, y dice la Biblia de esta manera, dice, por estas tres plagas fue destruida la tercera parte de los hombres, y plaga es de plegue, y plegue es bacteria. ¿Me estás entendiendo? Plaga. Vámonos a Egipto para que entendamos mejor. En Egipto, ¿qué hizo Moisés? Convirtió lo primero el agua en sangre. Después vieron plagas de rana, plagas de langosta, plagas de mosca, plagas de piojo. Te pregunto, ¿son seres vivientes, sí o no? Exactamente, te estoy preguntando que eso fue lo que hizo Dios. Ahora esto lo va a hacer en la mano del hombre, porque en las trompetas y las copas hay una diferencia. Las trompetas son actos hechos por la mano del hombre sobre el hombre para controlar al hombre y tener dominio, porque detrás de todo esto hay grandes intereses de las grandes potencias mundiales, de los grandes emporios económicos del mundo y de los grandes empresarios que van a querer el planeta y el dominio total para ellos. ¿Me estás comprendiendo? Y ellos destruyen la tercera parte de todas las cosas, pero las copas destruyen en la totalidad. Fíjate por dónde viene Dios. Ellos una parte, yo te ayudo, dice Dios. Dios es tan bueno que los va a ayudar. Yo te voy a destruir lo demás. Vamos a acabar con la tercera parte de las aguas de los océanos. Aquí en las trompetas, Dios se encarga de todo lo demás en las copas. Vamos a acabar con las aguas de los manantiales, la tercera parte. Y nosotros corremos peligro, Venezuela, Colombia, en una manera muy especial, porque el 80% de las aguas dulces del planeta y las aguas mejores están en nuestro continente y en nuestros dos países, Venezuela y Colombia. No dejando de mirar a toda Latinoamérica hacia abajo. Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina. ¿Por qué? Porque este es un mismo caudal. Ahora, preste atención para que nos entendamos. Cuando se abre, en este caso de las trompetas, estamos hablando de los sellos, pero no te puedo explicar si no te pongo tu mente a girar, a que evolucione, a que se mueva en diferentes direcciones y puedas entender la Biblia y tener en tu mente una serie de patrones y connotaciones de inteligencia, de conocimiento, de habilidades, de recursos para que tú puedas ensamblar todo esto. Porque la gente piensa que cuando lanzan un ataque de esto, en este caso sobre los pastos y los cultivos que se inician en la primera trompeta, que eso queda allí. Eso no queda allí. ¿Ves? Porque la primera trompeta dice que va a destruir la tercera parte de los árboles, de los pastos. Directamente lo que traduce ahí es la palabra pasto, porque viene de la palabra cortus en griego. Y recuerda que ahí se habla se utiliza la palabra hierba verde, y la palabra que se utiliza ahí no es esa exacta, es una palabra suplantada por los copistas, muy mal traducido, porque lo que traduce es pálido o amarillento, muy ligado a lo que es
en la muerte, el jinete de Apocalipsis. ¿Ves? El caballo dice, ¿cómo? Oh, amarillo. Pero no es así. La traducción traduce, igual que negro tampoco traduce negro. Negro traduce, viene de la palabra sucio. Y se utilizan ahí dos palabras que son blasto y adiqueo, que implica el mal en sí y la acción ejecutada con sus efectos. Eso hay que explicarlo cuando lleguemos allí. Ahora fíjate esto. Yo desato un ataque, en este caso biológico, sobre el planeta. Presta atención, usted que está viendo el video, y los que están aquí también, y ejecuto y destruyo la tercera parte de los pastos y los cultivos, especialmente lo que comen los animales y lo que comemos nosotros. Esto quiere decir que la fauna y la ganadería y todo lo que tiene que ver con lo que comen estos animales, esto va a disminuir, va a producir muerte dentro de ellos. ¿Eso no es? ¿Ves? Porque no van a poder sustentarse, comienza el hambre en la tierra. Y esto nos va a proyectar a la visión de los sellos. 2 libras de trigo por 1 denario, 3 libras de cebada por 1 denario. Y todas estas cuestiones porque la inflación se va a disparar a precios gigantes. Esto lo hemos vivido aquí en Venezuela cuando hubo el paro petrolero, que gracias a Colombia, que comíamos aquí, que estaba, creo que era Pastrana, y permitió que nos enviaran cantidades de recursos y abrieron la frontera y todo esto. Yo me acuerdo que mi hermano se tomaba se mandó a traer una caja de cerveza y se la tomaba con un pitillo, 2 chupitos y para atrás, para que le durara, porque no se conseguía nada. ¿Ves? Y no había transporte, veíamos en los barrios vendiendo que si un pedazo de mantequilla, 2 cucharadas de mayonesa, 2 puñitos de arroz, porque la cosa se puso fea. Especialmente, no es que tiene dinero, porque tiene dinero paga el precio que sea, pero el que no lo tiene. Ahora mira esto, cuando lanzamos un ataque de semejante naturaleza, va a producir en el planeta, fíjate esto en primer lugar, en el planeta Tierra, una serie de efectos colaterales. Mira esto. Porque la gente piensa que la cosa acaba ahí, de que sonó una trompeta, se dio este ataque y quedó ahí. No, el problema es la suma de efectos colaterales cuando yo produzco una destrucción dentro del planeta. Y el mismo planeta, por naturaleza, más los efectos de la causa de la simiente que también tiene injertada, igual que nosotros en nuestro cuerpo. ¿Ves? Recuerda que esto habló Dios en Génesis. Le dijo a la serpiente, a Satanás, pondré enemistad entre tus simientes y la simiente de la mujer. Eso estaba en el futuro. ¿Ves? Pero inmediatamente que Adán es expulsado del huerto y que no se devuelve, la tierra empezó a producir espinos y abrojos y cardos y todo esto. Y a medida que avanzó el tiempo, toda esta suma de cosas que empezaron, que Dios no las creó, escuche bien, Dios no las creó. ¿Me está entendiendo? Porque cuando terminó el 7º día, dice la Biblia que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. ¿Tú crees que es muy bueno que tú te puyes un pie caminando? Y te mandes una espina, una púa de 7 centímetros, 10 centímetros. No. Esto comenzó a degenerar la naturaleza del planeta y comenzó a degenerar también al mismo tiempo la naturaleza de nuestros cuerpos, porque empezamos a crear y a construir cualquier tipo de pecado, y de paso se empezaron a producir en nosotros una serie de enfermedades y de patrones y de formas que mira por dónde vamos, por las degeneraciones que vamos en la actualidad. Gente con tumores, con cáncer, con sida, con enfermedades. Gente que está bien hoy y mañana amanece muerta. Amanece con una enfermedad extraña. Mira, ahorita estábamos hablando y estábamos sorprendidos porque me conseguí con un amigo ayer y nos conseguimos en la estación de las mujeres, la gasolina. Y él me dice, mira, murió fulano. Yo le digo, mira que murió fulano. No, mire, ¿saben quién murió? Murió fulano, un amigo de nosotros, lavaplatos. Un hombre joven, fisiculturista, que se la mantenía en los gimnasios, se cuidaba en las dietas, la comida, y lo agarró el COVID y se murió. Y pienso que él no se puso nada, no hizo ningún tipo de tratamiento, pero alguien que tú no esperabas que pudiera morir, y un hombre que se cuidaba físicamente. Es sorprendente. Vimos otro señor que hablamos, que el señor mayor se preparó para lo del COVID, se cuidó, contrató una enfermera, se encerró, empezó a tomarse, un amigo mío empezó a tomarse lo mismo, que era un cloro de no sé qué broma, y el tipo se salvó del COVID, pero se produjo en él, no es la palabra hemofilia, ¿cómo se llama otra enfermedad que es degenerativa de la sangre? Leucemia. Se produjo una leucemia y duró 2 meses. Cuando se lanza un ataque de esto, químico o biológico o nuclear, que ya tenemos experiencia con esto en Hiroshima y Nagasaki, los efectos colaterales son incalculables, y la suma de degeneraciones y mutaciones que se van a generar, no tanto en el planeta por un lado, sino dentro de nuestros cuerpos, porque de una manera u otra aquí vivimos.
este es nuestro planeta y de él nos alimentamos. ¿Me está entendiendo? La suma de efectos colaterales son millones e incalculables. Aunque el ataque sea directamente a los pastos y los cultivos y a toda hierba verde, que es lo que traduce, lo que se escribe ahí, pues antes de traducir. Toda hierba verde, y recuerda que una hierba no es una mata. Es que hay que aprender a darle valor a las palabras. ¿Ves? Para que podamos entender, está hablando de los pastos y los cultivos, esto es lo que va a producir un hambre a alta escala. Cuando entremos allí, para que usted lo entienda mejor, empieza a producir una serie de efectos colaterales que se van sumando y se van combinando, y hoy lo podemos entender mejor. Empiezan a hacer un ciclo de mutaciones incalculable e invariable que no tienen detención, sino que esto se va a seguir multiplicando. Fíjate esto, mira la palabra de Dios, que vio que todo lo que había creado era bueno. Como le dije en una de las grabaciones, hablando del cuerpo humano y de la ley del pecado, no, porque el Señor fue tentado en todo. Mi hermano, el que tú como humano y el hombre se haya degenerado es Él, pero no el Señor. Dios es puro, limpio, santo, sin mancha y sin contaminación. Y de paso, no de este mundo. Y te lo dice Pablo, sin contaminación. Aspilo, con ese, aspilo, sin ese, ospilo y mamayoma, no de este mundo. Así que busque aprender, trate de entender. ¿Ve? Cuando hablamos de los sellos, es lo que está por fuera. Es la visión, no la acción. Vuelvo aquí al libro. ¿Ya leíste aquí? Todo esto. Míralo, te lo voy a poner aquí por los lados, para que nos vienes bien. Mañana puedes presentar el examen de matemáticas. No tienes problema, pues ya leíste el libro. No, tienes que leerlo. Y tienes que analizarlo. Y si es matemática, otra materia, te toca hacer ejercicio de tu mente, repetir, volver a hacer el ejercicio, hasta que tú te vuelvas hábil. Lo mismo pasa con las escrituras. Si tú no las lees, no vas a llegar a ninguna parte, no vas a llegar muy lejos, y no vas a avanzar, y vas a vivir una vida cristiana interrumpida, inconclusa, incompleta e imperfecta. Y la Biblia lo que busca es perfeccionarlo. Igualmente en este caso del libro de Apocalipsis, que está sellado con 7 sellos. Ya están abiertos. La gente te pregunta, ¿cuándo va a suceder esto? Y hermano, los sellos están abiertos. Los sellos no es una acción, los sellos es una visión. La acción está en lo que está dentro. Y para esto, para que tú sepas la acción, necesitas conocer la ciencia de los hombres, necesitas conocer la política de los hombres, necesitas conocer la forma del tiempo para saber cuándo van a suceder cada una de estas cosas en detalle. ¿Se pueden saber? Todas. ¿Con fecha? Con fechas. Las fechas están en el calendario de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Colocarlas en el calendario romano para que usted lo entienda. Ya está en guía. Yo no tengo una guía, ya he hecho hace cierto tiempo, y simplemente estamos ya empezando con esto porque las cosas ya están aceleradas. Estamos en el tiempo. Mira, Israel ya tiene todos los utensilios desde hace ya varios años para comenzar el culto. Tienen ya el arca del pacto, tienen toda la planificación del templo, tienen todos los órdenes sacerdotes total clasificados ordenadamente y tienen sus sumos sacerdotes. No es porque esto sea de valor delante de Dios, pero es una señal para la iglesia. Recuerde que ahora hay un nuevo sacerdocio superior y distinto y muy por encima del sacerdocio levítico. ¿Ves? No quiero meter por ahí para que usted no se confunda, pero cuando Anás rasgó sus vestiduras, hasta ahí llegó el orden del sacerdocio levítico. Las vestiduras no podían ser rasgadas, ni rotas, ni quebrantadas. ¿Se recuerda cuando murió Aarón? Dice que subió Eleazar con él, y Dios le dijo que subiera con Eleazar, y se quitó las ropas. No les trajo unas nuevas, no les trajo otras, las mismas, y se las puso. ¿Ves? Así que lea con atención. ¿Ves? Escuche bien. Esto es señal para nosotros, la iglesia. La inteligencia artificial, el 5G, el 4G. Ya estamos hablando de colocar un microchip en el cuerpo, en la base del cerebro. ¿Cómo se llama el hombre? Elon Musk. Ya tienen una cuestión. Escuche bien, es algo que se va a pinchar, se va a introducir. ¿Dónde? ¿En la frente o en la mano derecha? Está dando Dios las direcciones exactamente. Todo está allí. Ya tenemos los androides funcionando, ya tenemos la gama y la continuación, las constelaciones que tenemos aquí de extraterrestres. Eso hay que explicarlo muy bien. Tenemos el tiempo que vamos a llegar a explicar eso detalladamente. ¿Y quiénes son esos bichos? Para que usted sepa. Porque Dios de todo tiene cuidado. ¿Ves?
Y si, escuche bien esto que no se lo olvide. Nosotros en la actualidad, cuando hablo de nosotros, estoy hablando de los hombres de ciencia en la actualidad, nos estamos haciendo cuerpos nuevos, escuche bien, para transferir nuestra mente a estos avatares, a estos sistemas y poder vivir eternamente. ¿Me entiende? Hasta que lleguemos, que es para donde vamos, a crear cuerpos orgánicos para transferir nuestras almas allí. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Ves? Dice que nuestros cuerpos serán transformados y serán incorruptibles. Escúchenlo bien. Ahora el hombre está jugando a ser Dios. ¿Ves? Y los demonios que fueron destituidos de la gloria de Dios, con una capacidad de conocimiento muy superior a la nuestra, pues nosotros cuando pecamos, cuando Adán pecó, en vez de avanzar en inteligencia, en el software, en el programa que tenía de Dios en su mente y en su corazón, en toda su naturaleza, entró fue en una involución. Mira, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron para que nosotros pudiéramos crear una máquina? La luz. 6.000, bueno, eso es un poquitico más largo. 9.000 años y fracción. Y Adán vivió 1.542 años antes de pecar y luego vivió 930 años mortales. Eso se lo explico cuando entremos en la forma del tiempo. ¿Ves? Y desde que Adán pecó para acá hay 6.407 años. Si no lo quiere creer, no se preocupe, que usted tiene su Biblia ahí y lo que le estoy diciendo, todo está escrito. 1.656 años desde que Adán pecó al diluvio, 292 años después del diluvio nació Abraham, 100 años después nació Isaac, 60 después nació Jacob, a los 130 años llegó Jacob a Egipto, 17 años después murió Jacob a los 147 años en Egipto, 3 años después fueron hechos cautivos, luego pasaron 400 años en Egipto cautivos, 40 en el desierto con Moisés, 30 con Josué, 450 con los jueces, 40 con Elí, 30 con Samuel, 504 años duró el periodo de los reyes, y hay 586 años en la forma romana hasta el año 1 antes de la era común, más una compensación de 8 años, más el año Domini. Y hasta aquí, la historia es más fácil. En el 31 fue crucificado Jesucristo, en los 70 destruyeron a Jerusalén y el templo, y de allá para acá, hasta 1948, hay 905 años en el calendario de Dios, que fue el tiempo ordenado, que es la forma del tiempo, del ciclo lunar. El ciclo lunar, para que usted lo entienda, cuando tenemos en el tema, y para acá estamos en el 75, 6.407 años. Cuando te lea la guía y vea la pizarra en la ecuación, lo va a entender con facilidad. Nos han engañado, diciendo los falsos conceptos que estamos en tal sello. Hay gente que me llama, ¿en qué sello estamos? Estamos en todos los sellos. Ya eso fue abierto, fue quitado. Cuando Israel firmó su nacimiento, comenzó el día del fin. ¿Y qué dijo Daniel? Sella la visión y la profecía, porque es para el tiempo del fin. Escuche bien. El tiempo del fin. Y el tiempo del fin ya comenzó. No confunda lo que está escrito por fuera con lo que está escrito por dentro. ¿Ves? Lo que está escrito por fuera es una visión. Como le dije ahorita, cuando alguien te envía una carta hasta el día de hoy y usted sabe quién es la persona y su relación que ha tenido con él y los asuntos pendientes o cosas que quedaron pendientes entre ustedes. Imagínate dos familiares que se fue de viaje y envió una carta. Más o menos se debe saber de qué se trata, que le envía saludos, cómo está fulano, cómo está Mongano. Ahorita no, porque ahorita prendemos el teléfono y lo vemos en vivo por la pantalla de la persona cara a cara. ¿Ves? Y sin embargo, se envían correos electrónicos cantidades de veces que nos lo envían las empresas, nos lo envía Movilnet, Digitel, Movistar, y todas las empresas que hoy se manejan, Facebook y la otra, cada ratico nos metemos en Mercado Libre, Mercado Play, lo que sea, y estamos ahí comunicados todo el tiempo, nos están enviando correos. Y ya sabemos el asunto. Es fácil, simplemente lo que hay que prepararse. No confunda lo que está por fuera con lo que está por dentro. ¿Me está entendiendo? No le dé acción a lo que está por fuera. La acción está en la trompeta. La trompeta desata, es la acción. Los sellos, la visión. Mire, no hay que ser muy inteligente. Si usted recibe una carta
y sabe que se le está enviando un familiar, un amigo, y más o menos el asunto de lo que se trata, usted tiene que imaginarse qué es lo que está por dentro. ¿Ve? Pero el imaginarse no quiere decir que sea la verdad. Tiene que abrirla y leerla. Eso no es. ¿Ve? Y cuando Dios envía esto a la iglesia es para advertirla. Pero al mismo tiempo, todo esto es una acción que va a involucrar al planeta entero, a la raza humana entera, al mismo planeta, a todos los sistemas habidos y por haber, y en especial a la iglesia. ¿Eh? Porque allí es donde Dios va a separar las ovejas de los cabritos, las lisas de las moteadas, abigarradas y salpicadas. ¿Eh? Váyase para allá, para Génesis, para que lea esa historia de Jacob, cuando Labán le cayó el salario 10 veces. ¿Ve? Ya hay señales que van a estar, porque Dios va, escúchalo bien, va a exhibir a la iglesia. Y la va a exhibir de tal manera que Israel, antes de irse, va a tener que mirar a la iglesia, darse cuenta de por qué a la iglesia, durante ciertos periodos de las trompetas y acciones, nada les pasa. Y los mismos creyentes se van a asombrar por qué a una parte sí y la otra parte no. Hay un tema en este estudio que se llama entre cristianos y protestantes. Porque los protestantes se parecen a los cristianos, pero no son los mismos. Los cristianos verdaderos son los que tienen la doctrina de los apóstoles, y los protestantes son los que siguen en Roma su mismo Dios, su misma fe, su mismo bautismo, sus mismos dogmas y sus mismas creencias. Los protestantes, su Dios es la Trinidad, y se bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, un bautismo falso que fue injertado como una orden en el Evangelio de Mateo, escuche bien, en el año 381, en el concilio de Constantinopla I, ordenado por el emperador Teodosio. Si quiere saber la verdad, métase en Wikipedia, métase en estas enciclopedias virtuales que tenemos y busque la historia, y a los copistas y traductores del concilio de Constantinopla I, cuando ni siquiera el Papa fue. El Papa de la época era Dámaso, ni envió ningún cardenal representante, sino a los pagados y contratados y subordinados al Imperio Romano para aprobar todas estas leyes, y el paso de desacreditar a 5 tesis en ese concilio. Se le conoce como el concilio de la Homoxis o Homoxius, el concilio de la sustancia del cuerpo de Cristo, donde se decidió que Cristo era 100% humano y 100% Dios, y que Dios existía en 3 personas. Se decidió en ese concilio. Pero lamentablemente en el concilio de Jerusalén que hicieron los apóstoles, no se decidió eso. Sabían que Jesucristo era el verdadero Dios y la vida eterna. No te puedo explicar profecía sin doctrina. En cada parte te voy a dar doctrina, porque si no, no vas a entender. La doctrina te va a parar en la verdad, para establecerte, para darte un fundamento, para hacerte firme y puedas ser salvo. Perdóname si te molesto, si derribo tus argumentos, pero te pregunto, como te lo dije hace rato, ¿quién vio 3 personas? Nadie. No, que Génesis dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Un momentico, a nuestra imagen y semejanza, dice así. Pero fíjate esto, en el concepto de la doctrina de la Trinidad, en los tomos donde esto se redactó y donde se explica en la forma romana, te dice de que Dios, las 3 personas son coiguales, consustanciales y coeternas. Son los primeros 3 conceptos. Después viene el 4º concepto, que es el concepto de la subordinación, y después le sigue el concepto de la unión hipostática o la hipostasis. Y la hipostasis tiene una división, que serían las leyes que rigen la hipostasis, o la comunicación idiomatum, que es la ley de las propiedades de los cuerpos y de las naturalezas. Y te dice que no están fundidas sino unidas, es decir, bajo un acuerdo. Ahora mira esto, en el concepto principal te dice que son coiguales, es decir, que las 3 personas son iguales, pero en Génesis no dice eso. En Génesis dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, por lo cual los que estaban hablando no eran iguales, eran semejantes. Espero que entiendan, no confundan la palabra igual con la palabra semejante. Semejante es lo que se parece, igual es algo que al verlo, al tocarlo, al palparlo, es lo mismo.
Y para que vea esto, en el capítulo primero de la carta del apóstol Juan, escribe lo que tocaron nuestras manos y palparon tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y dice, y la hemos visto. No solamente la tocaron, no solamente la sintieron, sino que también la vieron. Y el mismo Juan escribe en el capítulo 1 del libro de Juan, dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne. ¿Ve? No dice que tomó carne, sino que se hizo. ¿Ve? Entonces, cuando queremos poner una hipostasis en cuanto a Jesús, en una relación con María, de que María le dio la carne y la sangre, mi hermanito, déjeme disculparle, la ciencia todavía no había avanzado porque el hombre se embruteció por la condición de pecado. Llegó al hombre un retroceso de estos principios y de este software que Dios colocó en su plataforma, en la plataforma de la mente del hombre desde que lo creó. La gente está pensando que Adán era un brutico, un ciego, como me dijo un hermano una vez, cuando dice que cuando Adán pecó abrió los ojos. La hermana María pensaba que Abraham era ciego, Adán era ciego. No, Adán tenía una superinteligencia y una mente que iba avanzando progresivamente en el conocimiento, pero él empezó una actitud interna de Dios, de rebelión, hasta que se consumó cuando pecó. De esto se lo explicaré y está explicado en la guía, con mucha atención, con mucho detalle. Escuche bien, para que no se confunda y usted pueda comprender. Esto estaba en el hombre, Dios lo colocó allí. Cuando Dios hablaba con Adán, hablaba con un hombre que tiene la capacidad de entender la perfección, de poder evaluar, tenía una preparación. Mira, si usted ahorita se compra una computadora, trae un software, trae un programa, trae una plataforma, que usted no necesita explicarle a la máquina se explica a sí misma, porque tiene una serie de valores. Y de paso se puede retroalimentar, porque usted puede bajar de la nube, del aire, de la plataforma, cualquier tipo de información y la va agregando. Y hay máquinas que lo hacen automáticamente, como lo van a hacer los androides vivientes, el de inteligencia artificial, se retroalimenta a sí mismo. Y nadie ni nada se lo puede impedir, porque todo va a ser manipulado y controlado por ella. Un toquecito para que usted pueda comprender. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Estamos parados aquí, en esta parte del tiempo. Y fíjese, ¿cuántos engaños más? Apenas estamos dando un toque. ¿Cuántos engaños más? Y Dios va a separar. Si usted está en Roma, si tú estás bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y crees en la Trinidad, tú estás en Roma. ¿Qué eres tú? ¿Evangélico? No, tú no eres evangélico, ni a palo. Tú eres protestante. ¿Por qué se llaman protestantes? Porque los protestantes fueron los que se rebelaron desde la época de Wycliffe en el siglo XV hasta la época de Wesley en el siglo XVI, pasando por Juan Hus, pasando por John Keno, por Fox, por Calvino y por especialistas, por Lutero. ¿Se rebelaron contra quién? Contra su propia iglesia. ¿Eran qué? Todos ellos eran sacerdotes, todos eran curas, y no los dejaron de ser. Uno solo de ellos no fue cura. Uno. De paso, ese fue el siglo de la división del cisma de Europa, en la época de Enrique VIII, cuando en la época del famoso Papa Clemente VII. Tres papas famosos de ese siglo. El Papa Clemente VII, Gregorio Magno XIII y el otro papa que era Leoncio VII. Tres papas famosos de ese siglo, porque Clemente causó el cisma de Europa en la época de Enrique y Ana Bolena, Enrique VIII. Ahora, escuche con atención. Si usted busca la Biblia, no va a conseguir nadie bautizado así. Nunca esa orden se dio. Y nunca el Señor la cambió, porque te dicen es que Pedro se equivocó. Pero Pedro no se equivocó porque el Señor se le apareció a Pablo y lo envió aquí a Ananías. Y Ananías le dijo, hermano Saulo, levántate y bautízate invocando su nombre. El apóstol Pablo luego se consiguió con Apolo y lo mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Y cuando da su testimonio, que aparece en Hechos 9, Hechos 22, Hechos 25, dando el testimonio que lo dio ante Félix, ante Agripa, ante Festo, él habla del bautismo en el nombre de Jesús. Y se le apareció al Señor. El Señor le dijo, mira que Pedro se equivocó, que voy a para allá hablar con Pedro, que se volvió loco. Eso no lo dice la Biblia. Y en este caso, si se equivocó Pedro, como dicen algunos pastores, se equivocó Jesucristo. De paso se equivocó el Espíritu Santo, si son tres personas, porque dice la Biblia que Pedro se puso en pie en medio de los 11, lleno del Espíritu Santo.
¿Está entendiendo? Y de paso también se equivocó el Padre porque le envió el Espíritu a Pedro y Pedro fue engañado. Se equivocaron los tres. Qué mantequilla. ¿Ve? Hay que prestar atención. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque esta carta, este libro, está sellado con 7 sellos que tienen el esfragis de Jesucristo, su nombre impreso. ¿Me están entendiendo? ¿Y por qué ustedes no pueden entender? Porque la carta está dirigida a la iglesia del Señor, las que tienen su nombre y no a otros, porque tiene un remitente para un remitidor. ¿Me estás entendiendo? Si tú tienes otro nombre, la carta no es para ti. Pero si entiendes, si escuchas con atención, Dios está dispuesto siempre a que tú entiendas y anexarte antes de que Él comience a hacer la separación en el quinto sello, en la quinta trompeta. ¿Por qué? Porque la quinta trompeta te dice: no toques a los que tienen el esfragis, el sello de Dios, el nombre del Cordero. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a dejarlo hasta aquí en este día para que el Señor te ayude y te pueda bendecir. Discúlpeme y sea un poquito tolerante conmigo si me emociono o si usted me ve como que le estoy ofendiendo. No, le hago para despertar su conciencia y usted se vuelva al Señor. Se lo digo de todo corazón. He orado toda mi vida por ustedes, los trinitarios. He dedicado mi corazón a salvarles. También estuve entre ustedes y aprendí a amarles. Conocí gente muy buena, gente muy bondadosa, gente que daba todo para Dios. ¿Ves? Y por eso Dios ha puesto en mí esta sensación hacia ustedes de amor para ayudarles, no para herirles. No lo tome así, tómele como una orientación con todo el corazón, se lo digo en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga y les guarde.